Sí, tú no te ves nada. ¿Ah? No te ves. Ay, ¿Cuándo mandó la foto? ¿Cuándo mandó la foto? yo pensé que era durmiendo. Pero estaba mirando más que nada. Bien, se reanudó la audiencia y el tribunal va a su veredicto respecto de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y por algunos de los creyentes. Entonces, visto, primero, que el Ministerio Público ha solicitado en esta audiencia Seguete respecto de los imputados en Mario Nero Bravo, David Polete Pino y Pablo Arnés Poggi, formalizados en esta audiencia por los delitos contemplados en los artículos 291 del Código Penal y artículo 136 de la Ley de Pesca y Acuicultura, la cautelar de firma quincenal ante la unidad policial más cercana a su domicilio, conforme ello al artículo 155 del Código Procesal, fundada en que estima que conforme el antecedente se puesto en la audiencia, se encuentra justificada la existencia de los delitos, también la participación de los imputados. Y en cuanto a la necesidad de cautela, la Fiscalía ha señalado que va a tenerse presente para ello las penas asignadas a ambos delitos, también el hecho que los imputados no tienen antecedentes penales anteriores, objetivamente entonces les favorece el atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal y da la colaboración que han efectuado los imputados durante la investigación, prestando declaración y colaborando con la Fiscalía. Estima que también aquí se hace plausible la atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Entonces, a juicio de la Fiscalía, basta con la cautelar ya referida precedentemente para cautelar los fines del procedimiento. A su vez, las querellantes, la mayoría de ellos, se ha allanado a la cautelar solicitada por la Fiscalía, pero tres de ellos además han solicitado Seguete respecto de los imputados la cautelar de prohibición de salir del país, esto es arraigo nacional, y uno de ellos también, estimando que los hechos se califican dentro de lo señalado en el artículo 315 del Código Penal, pide Seguete respecto de ello prisión preventiva, atendida la pena asignada en este último delito. Los querellantes, y para fundar su solicitud de arraigo, han señalado que los imputados pueden salir del país y no hay ninguna seguridad que vuelvan a enfrentar la justicia, por lo cual entonces la cautelar se hace aquí necesaria, tomando en cuenta la naturaleza de esta investigación. Que a su vez la defensa de los imputados, en primer lugar, no hace mayor cuestión respecto de la cautelar solicitada por la Fiscalía, teniendo presente que todas las alegaciones respecto a estos hechos lo hará, como se ha señalado en la audiencia, en la etapa correspondiente. Y respecto de las cautelares solicitadas por algunos de los querellantes, ha señalado la defensa que no hay aquí ningún peligro de que los imputados salgan del territorio de la República y no vuelvan, porque durante esta etapa de la investigación desformalizada en numerosas oportunidades han salido del territorio y han vuelto y colaborado con la investigación. Respecto a la prisión preventiva solicitada por uno de los querellantes, señala que los hechos en ningún caso encuadran dentro de la figura penal del artículo 315 que se ha leído en la audiencia, ya que los hechos señalados por la Fiscalía no dan para esa calificación jurídica, que por lo demás no está ni en la formalización ni en las querellas deducidas en su oportunidad.
señala la defensa que sus defendidos han colaborado en la investigación, concurriendo a lo llamado a la Fiscalía, haciendo extensas declaraciones durante la etapa de investigación, por lo que nada dice, no hay ningún antecedente que indique que ellos van a eludir la acción de la justicia o no van a comparecer a los actos del procedimiento. Tercero, que los requisitos para ordenar una medida cautelar personal, conforme al artículo 155 del Código Procesal Penal, por remisión al artículo 140 del Código ya referido, que se refiere a la prisión preventiva, son en primer lugar que cita antecedentes que justifiquen la existencia del o los delitos que se investigan, que citan además antecedentes antecedentes que permitan presumir fundadamente que los imputados han tenido algún tipo de participación en estos ilícitos, ya sea como autores, cómplices o encubridores, y finalmente que cita antecedentes calificados que permitan al tribunal, en el caso de la prisión preventiva, que esta es indispensable para el éxito de diligencia precisa y determinada de la investigación, que la libertad de los imputados constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o del ofendido en su caso, o que haya un evidente peligro de fuga. Que antes de ir directamente al fondo del asunto, esto es respecto a las medidas cautelares planteadas en esta audiencia, es necesario y conveniente, para entender el contexto de lo que se resolverá, decir algunas consideraciones. En el orden procesal, que en el caso de las cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal, para ser quitada se exige una previa formalización de la investigación, igual que en el artículo 140 del Código referido, y se piden la misma exigencia, principalmente las dos primeras, esto es la justificación del o los delitos y presunción de fundada de participación de los imputados. Pero también se deben tener presentes algunos principios fundamentales. Así, en síntesis, tenemos el principio de la legalidad, artículo 19, número 7 de la Constitución, que señala que nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringida, sino en los casos en la forma determinada por la Constitución y las leyes. También tenemos el principio de la jurisdiccionalidad, que exige que las medidas cautelares personales solo pueden ser adoptadas por el órgano jurisdiccional correspondiente o competente. También tenemos el principio de la excepcionalidad o instrumentalidad, en cuanto a que solo deben ser decretadas cuando resulten indispensables y no se constituyan en un fin en sí mismas, sino que sean instrumentales, que estén orientadas a la consecución y fines de carácter procesal. También tenemos el principio de la provisionalidad, es decir, deben mantenerse solo en cuanto subsistan las necesidades de su aplicación. Y finalmente, uno de los más importantes, que es el principio de la proporcionalidad, es decir, las medidas cautelares deben estar en relación proporcional con los fines procesales que se persiguen y con la gravedad del hecho que se investiga. Que por otro lado, dado el estadio procesal de la causa, es necesario decir que el estándar de convicción del tribunal para tener por acreditado dichos requisitos es más bajo que el necesario para una sentencia condenatoria, donde sí se exige un alto estándar, una certeza más allá de toda duda razonable. Lo que exige entonces es la plausibilidad, la seriedad de los antecedentes de la Fiscalía y que aparentemente le permitirían promover la realización de un juicio con una buena probabilidad de éxito. En definitiva, que tiene un caso sólido. Al decir del destacado jurisconsulto Roxin, el primer presupuesto de la prisión preventiva o de otra medida cautelar es la sospecha vehemente, según la doctrina alemana, con respecto a la comisión del hecho punible y un alto grado de probabilidad de que el imputado o imputados han tenido una participación en la comisión de esos ilícitos. Y ello porque el juez de garantía no está en condiciones en esta etapa procesal de saber qué tan buenos son los testigos, qué tan sólidos son los peritos y cómo la fiscal o el fiscal contribuirá a sus presunciones. Le basta al juez de garantía en esta instancia saber entonces que existen testigos, que existen peritos y que existen prueba documental que aparentemente permiten acreditar los hechos y la participación de los imputados. Con razón a esto mismo, el destacado profesor Héctor Hernández señala que la doctrina chilena entiende que la prueba penal nunca funciona sobre la base de certeza, sino solo con grado de más o menos alto de plausibilidad
o de probabilidad. En cuanto a la legislación ambiental, que en nuestro país lamentablemente no existe una protección penal sistemática y enfocada precisamente a la protección del medio ambiente. No hay un cuerpo armado, ordenado y sistemático que permita hablar y tratar de un verdadero derecho penal ambiental, sino más bien hay una creación de normas jurídicas dispersas y delegadas en diversos cuerpos legales que no permiten una real, efectiva y eficaz protección del medio ambiente, como sucede en la legislación de otros países, donde ha habido lo que se denomina la huida al derecho penal, pues si bien se entiende que este de última ratio es necesaria su existencia para castigar a lo que la dogmática jurídica ambiental denomina delincuentes ambientales, que se daría en ciertas actividades empresariales de gran potencial contaminador y que tienen un gran poder económico y un poderoso grado de influencia de las instituciones públicas, ya que la frondosa legislación civil y administrativa no es suficiente para contener adecuadamente dichas acciones, pues han sabido sobrepasar sin problemas los obstáculos que estas leyes le han impuesto, por lo que deben ser necesariamente disciplinados, utilizando para ello el derecho penal de última ratio, pues es nuestro deber y obligación legar a nuestros descendientes un medio ambiente limpio, sano y apto para que puedan disfrutarlo y alcanzar su mayor realización personal. Hay entonces aquí una teoría, una tarea para nuestros legisladores y colegisladores. Un dato importante en este ámbito también, que se considera no menor, y como lo señala el profesor Jean-Pierre Matus y los profesores Muñoz y Fernández, en un trabajo que se señalará, y también contratado por este tribunal, es que hasta la fecha, en el nuevo sistema penal al menos, no existe ninguna persona condenada por alguno de los delitos por los cuales los imputados han sido formalizados en esta audiencia, salvo por ahí algún juicio abreviado que, como sabemos, no entra de verdad al fondo del asunto, por cuanto los imputados aceptan los hechos de la formalización o de la acusación. Es decir, el artículo 291 del Código Penal ha estado en vigencia durante 30 años y aparentemente no hay ninguna sentencia al respecto. En consecuencia, la jurisprudencia no se ha pronunciado hasta ahora respecto de algunos elementos de estos delitos. De esta manera solo cabe interpretar estas normas con base a su tenor literal, historia legislativa y la doctrina, que en este caso también es un poco escasa. En el orden penal, en cuanto al delito del artículo 291 del Código Penal, existen, lo que pudo estudiar el tribunal, dos trabajos importantes en esta materia y que serán analizadas muy brevemente. Uno de los trabajos de los profesores José Muñoz Lorente y José Ángel Fernández Cruz, que señala que se refiere al estudio dogmático penal de los artículos 291 del Código Penal y 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a propósito del caso del santuario de naturaleza Carlos Arvante, que se refiere al caso del río Cruce de la comuna de Valdivia. Todo ello, este trabajo es de diciembre del año 2010. Y elaborado con el patrocinio de la Universidad Austral de Chile. La segunda de las opiniones está en un trabajo realizado por el profesor o destacado profesor Jean-Pierre Matus, el año 2013, que se refiere a un trabajo sobre el sentido y alcance del artículo 291 del Código Penal. Claro, este trabajo yo reconozco que el profesor Matus lo hizo por encargo de una empresa que estaba acusada de contaminación, pero dado el prestigio que tiene el profesor Matus, yo no le puedo dar credibilidad en este aspecto, aun cuando, dado el lapso transcurrido, puede que el profesor Matus haya cambiado de opinión, no lo sé. Pero lo que dice, por lo menos en este trabajo, es importante y es así como se darán a conocer brevemente respecto de estos dos trabajos que me parece de importancia dar a conocer en esta audiencia. Los profesores Muñoz y Fernández, en su trabajo respecto de este delito del artículo 291 del Código Penal, estima que el delito tiene una estructura compleja. Así, la conducta definida, la propagación, supone una producción de un resultado en el plano físico-natural que requiere la presencia de dos elementos normativos adicionales
para la perfecta consumación de esta figura delictiva. Por una parte, la propagación debe haber sido indebida y por otra, el resultado acaecido debe mostrar una virtualidad suficiente para poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. Estiman los autores que este delito, tanto es de resultado como también de peligro, es pluriofensivo y pues protege en varios bienes jurídicos, la salud animal, la salud vegetal y la salud pública, requiriendo para su consumación la afectación solo de uno de ellos. Estos bienes jurídicos que señalan los profesores son de naturaleza colectiva, es decir, pertenecientes a la generalidad de las personas que integran la comunidad. Esta norma, señalan los profesores, se encuadra dentro de lo que se denomina como derecho penal de riesgo, pues pretende proteger bienes que la sociedad ha aceptado poner en peligro en aras de conseguir un determinado fines sociales. Hay un riesgo permitido, y los que sobrepasan ese riesgo infringiendo la norma que lo regula son sancionados administrativamente y como último ratio también sancionados penalmente. Por ejemplo, si determinados vertidos o omisiones se realizan conforme a la normativa, nunca pueden constituir un ilícito penal, ya que lo autoriza una parte del ordenamiento jurídico. Y como una parte del ordenamiento lo autoriza, no puede otra parte prohibirlo. Pero sí constituiría un delito cuando lo anterior se realiza en forma contraria a la dicha normativa, porque en ese caso ya no nos encontramos ante un riesgo permitido, sino ante un no permitido y también denominado incremento del riesgo, si este grave interviene desde luego o debería intervenir el derecho penal. El artículo entonces 291 del Código Penal, al emplear el término indebidamente, se remite a una norma extrapenal, que en ciertos casos permite realizar vertidos y en otros no. Dicho de otro modo, para entender consumado, el tipo requiere una previa vulneración de una norma extrapenal, normalmente administrativa, relacionada con la salud animal, la salud vegetal o la salud pública. Señalan los autores que la conducta típica consiste en la propagación de determinadas sustancias, no siendo la norma un catálogo cerrado de dichas sustancias, ya que la norma señala algunas sustancias que deben ser propagadas, pero los autores piensan que no es un catálogo cerrado y podrían darse otras sustancias que también tengan las mismas consecuencias. Que los profesores Muñoz y Fernández señala que está ante un delito resultativo que permite la acción como también la omisión y debe haber un vínculo, una relación entre la conducta del agente y la propagación de sustancias contaminantes, acudiendo en los casos difíciles a lo que señalan ellos, certeza subjetiva de la causación que proporciona al juez la prueba penal, aunque no se llegue a una certeza objetiva de la prueba científica. Esto es una cuestión que debe someterse a ciertos límites precisos, puesto que la causalidad general solo puede afirmarse cuando existe una aceptación científica, una aceptación general científica, ya que se trata de una cuestión estrictamente científico-natural. Por ejemplo, para entender este asunto, en el año 50 se empezó a hablar del riesgo del consumo de tabaco. En esa oportunidad hubo estudios científicos que señalaban que efectivamente el consumo de tabaco era un peligro para la salud de la población, pero las tabacaleras contraatacaron señalando con algunos estudios que efectivamente eso no era así. Ahora, como sabemos, está sentado científicamente o aceptado científicamente que efectivamente el tabaco provoca daños a la salud de las personas. Actualmente, por ejemplo, hay otro caso que es de las antenas de celulares que señalan algunos estudios que dichas radiaciones constituyen un peligro para la seguridad de las personas, pero hay otros estudios que señalan que las radiaciones o estas explosiones que hacen las antenas celulares no constituyen ningún riesgo. Me imagino que que en unos 5 o 10 años más habrá un asentamiento en el ámbito científico respecto a si estos hechos, estas radiaciones constituyen o no un peligro para las personas. El profesor Hernández, en la doctrina chilena, entiende que la prueba penal, incluida la relativa a la causalidad, nunca funciona sobre la certeza, sino solamente con grados más o menos altos de plausibilidad o probabilidad, como lo demuestra el rol prominente que posee la denominada prueba indiciaria en prácticas probatorias. Como un hecho puede deberse a diversas causas, no significa exigir el conocimiento de todas las causas posibles o factores,
debido al carácter incompleto y provisorio del conocimiento científico, sino del conocimiento de los factores que sean conocidos y que científicamente se les puede atribuir influencia en la producción del resultado. Agregan los autores que una vez analizada la relación de causalidad y afirmada esta, procede a investigar si el resultado es objetivamente imputable al sujeto. Para ello deben concurrir completamente 13 criterios. Primero, creación de un riego no permitido o aumento de riego, es decir, si la conducta lleva a cabo propagación de sustancia, ha creado un riesgo de afectación al medio ambiente. Dicho en términos generales. B, concreción de un riesgo en el resultado, probabilidad de que se produjese ese resultado tal y cual como se produjo, y que el resultado se encuentre dentro de lo que se quiere evitar, lo que quiere evitar la norma, o dentro del fin de protección de esta norma. Los autores estiman que en cuanto a autoría, esta puede ser mediante una acción o por comisión por omisión, que requiere la producción de un resultado esperado por el tipo, ausencia de una acción esperada y obligada, capacidad de realizar la acción y evitar el resultado. La concurrencia, también una posición de garante y una imputación objetiva del resultado. La posición de garante de que hablan estos autores concurre cuando corresponde al sujeto una específica función de protección del bien jurídico afectado o una función personal de control de una fuente de peligro. La omisión nunca inicia un curso causal que desemboque en el resultado, sino que la omisión no detiene un curso causal que se ha iniciado por otros factores. Estiman que en realidad el artículo 291 del Código Penal es un tipo de peligro hipotético que está a medio camino entre el peligro abstracto y el peligro concreto. Es decir, que la acción desplegada sea generalmente apta o idónea para poner en peligro el bien jurídico en el caso concreto. En contra de la autoría, estiman que aparte de lo señalado en el artículo 15 del Código Penal, se puede dar aquí la denominada autoría inmediata u hombre de atrás, el que no ejecuta directamente la acción, sino que para esta ejecución se sirve de otra persona que actúa como instrumento de su voluntad, que exige acreditar la efectiva instrumentalización del subordinado mediante órdenes o indicaciones que den lugar a la producción del hecho. En cuanto a intercrímenes, los autores estiman que el delito se consuma con la constatación de la puesta en peligro de la salud animal o vegetal, estando estructurado el delito como uno permanente, lo que significa que la consumación se mantiene en el tiempo, bien porque continúa produciéndose la conducta de propagación, bien porque cesada la actividad, el peligro no desaparece. Finalmente, señalan que el artículo 91 del Código Penal plantea problemas concursales con otras figuras penales, en especial del artículo 136 de la Ley de Pesca y Acuicultura, aunque estimando que esta debe aplicarse preferentemente por el principio de especialidad, aunque la primera de las normas 291 del Código Penal resulta más amplia al proteger la salud animal, vegetal y la salud pública, incluyendo aquí las especies hidrobiológicas. Que por otro lado, el profesor Jean-Pierre Matus, destacado profesor doctor en Derecho Penal, integrante de la excelentísima Corte Suprema, en su trabajo y refiriéndose al artículo 291 del Código Penal, señala que junto al artículo 136 de la Ley de Pesca sería una de las escasas figuras del derecho penal en el derecho chileno en que aparece mejor recogida la idea del castigo de la emisión indebida de un contaminante en los términos del artículo 2 de la Ley 19.300. Es pese a que existen dificultades de aplicación de dicha norma, pues son pocos los artículos relacionados con el tema y casi una inexistencia jurisprudencia que permitan tener una idea de los límites para esta figura típica. Matus primero hace un análisis de la historia del establecimiento de la ley, lo ha enseñado de alguna manera la defensa de los imputados, y esta ley fue publicada el año 1988, esto es en plena dictadura. Expresa que los bienes jurídicos a proteger son la salud animal y vegetal y el abastecimiento de la población, descartando que en su génesis sea una norma para proteger el medio ambiente. Se trata entonces de la protección de la salud animal y vegetal, referida a especies pecuarias y vegetales del país como un todo ofrenda al peligro que para su subsistencia y productividad supone la propagación de enfermedades infectocontagiosas, plagas u otras sustancias que las ataquen de manera indiscriminada e incontrolada y que según su extensión podría llegar a poner en peligro el riego alimentaria o abastecimiento de la población en general. Estima que se trata de un delito de peligro concreto, es decir, una afectación, sensibilización o conmoción del bien jurídico
que se juzga sobre la base de la experiencia común y que permite concluir spot que existió un curso probable que conducía al resultado temido. Que los elementos típicos característicos de estas figuras ilícitas son la conducta de propagar un determinado objeto que por su naturaleza sea susceptible de poner en peligro la salud animal y vegetal o el abastecimiento de la población. Que esa conducta deba ser indebida. Realizar entonces con infracción de un deber o que levantamiento de alguna prohibición legalmente establecida. Desestima de alguna manera la propuesta de los profesores Muñoz y Fernández que el delito tendría una estructura diferente, en que la conducta punible consistiría no en el verbo activo propagar, sino en la propagación indebida de sustancias. Un resultado que debe mostrar una habitualidad suficiente para poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. Estimando que lo propuesto por los profesores antes señalados sería una analogía en malam partem prohibida, como sabemos, en nuestro derecho penal. Desestima también el profesor Mato que en este delito podría haber una autoría de comisión por omisión, lo cual no es compatible con el límite que impone la interpretación al empleo por la ley de la palabra propagar, una forma verbal activa cuyo sentido es meridianamente claro en el lenguaje y diferente a su resultado propagación. Señala que se debe respetar el principio condicional de legalidad que impide a la hora de interpretar una ley sustituir sus palabras expresas con otras acordes con la teoría o los modelos regulativos de otras naciones, extendiendo su aplicación a casos no contemplados en ella, pero similares. En este aspecto hay que tener presente lo señalado por el destacado jurisconsulto Claudio Rossin en cuanto al principio no hay delito sin ley, el cual permite escaparse colándose entre las mallas de la ley penal. Claro, la propuesta de sustitución del verbo rector del artículo 91 del Código Penal, que denota una actividad propagar por un sustantivo propagación, podría responder mejor a la protección de los bienes jurídicos en juego, pero estaría en los márgenes de una interpretación extensiva y lícita, no aceptándose una interpretación basada en argumentos emotivos a favor o en contra del imputado o el interés social que se quiere proteger. Mato señala que la disposición contempla un delito común, el sujeto activo no requiere calificación y no se tuvo en mente por el legislador que los autores habrían de ser directivos ejecutivos de empresa o industria, como los delitos de contaminación, rechazando entonces la teoría de los autores mediatos o la responsabilidad empresarial. En cuanto al sujeto pasivo, el artículo 91 del Código Penal no considera como tal esa persona determinada, da los bienes jurídicos protegidos, la salud vegetal y animal y el abastecimiento de la población. Agrega la conducta a propagar, según el diccionario, en su acepción más aceptada, significa hacer algo que se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en que se produce. En este caso, por la naturaleza de las sustancias, se ponga en peligro los bienes jurídicos protegidos. Esta descripción de la conducta como un hacer no omite entonces, por su solo tenor, ni su comisión culposa ni por comisión por omisión, sin prejuicio, desde luego, de las responsabilidades administrativas y civiles. Que la conducta entonces indebida se refiere al respeto que se debe tener a las normas legales extrapenales, generalmente administrativas, que regulen el caso expresamente y cuya infracción puede poner en peligro la salud vegetal o animal o el abastecimiento de la población. Casi las cosas entonces, como vemos, hay diferentes posturas respecto de este ilícito entre los profesores de la Universidad Austral y el profesor Jean-Pierre Matus. No sé cuál será la posición del profesor Matus en esta fecha, pero yo imagino por el prestigio que tiene él no debería haber cambiado su posición. Pero bueno, todos tenemos derecho a cambiar según nuevos argumentos que nos puedan dar. Que entonces, conforme a los antecedentes señalados en esta audiencia por el Ministerio Público, principalmente las pericias realizadas y cuyos informes han sido dados a conocer someramente por la señora fiscal, más la declaración de testigos y demás antecedentes que se han reunido durante la investigación, se estima sin lugar a dudas que se puede presumir que ha habido, a raíz de la actividad desarrollada por la empresa, una grave contaminación, no solo de los suelos contiguos a la empresa, sino también a las aguas subterráneas, lo que ha resultado nocivo no solo para la salud animal y vegetal, sino también a la salud de las personas. Así los suelos presentan altos niveles de cromo y vanadio, además de mercurio y plomo, todos metales pesados. Todo ello presumiblemente, así lo dicen las pruebas reunidas por la Fiscalía, debido a que por la actividad de la empresa y por un adecuado tratamiento de las cenizas, producto de la combustión de carbón utilizado en el proceso productivo, se incurrió en el verbo rector propagación, hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en que se produce.
ya que las consecuencias de ello, sea por medio de chimeneas, sea principalmente por mal acopio de las cenizas acumuladas en un vertedero. Estas cenizas superan o superaban las concentraciones máximas permisibles de cromo y mercurio, establecidas por el artículo 14 del Decreto Supremo 148, como lo ha señalado el Senado Fiscal. Siendo entonces residuos peligrosos. Así, uno de los análisis mencionados por la Senado Fiscal es un informe pericial de microanálisis que lleva el número 126 del año 2014, que da cuenta que entre las partículas encontradas de metales pesados existen partículas con forma esférica, los cuales se obtienen de procesos industriales con alta inyección de calor, no atribuible a combustión domiciliaria o de vehículos motorizados, sino a una combustión industrial, específicamente en la generación termoeléctrica. Es sucintamente de esta manera que se han infringido los bienes jurídicos protegidos en la norma del artículo 291 del Código Penal, pues naturalmente esa contaminación, por decirlo en términos simples, ha afectado la salud animal vegetal y también la salud de la población. Que en suma, respecto del artículo 91 del Código Penal, los antecedentes expuestos por la Fiscalía en esta audiencia son suficientes en este estadio procesal para estimar que esa sospecha vehemente que señala Claudio Rocín se encuentra debidamente asentada. Debemos así dejar expresa constancia que esta prueba presentada por la Fiscalía no ha pasado por el sedazo de la defensa que puede cuestionar estas pruebas no solamente desde el punto de vista del resultado, sino también desde el punto de vista metodológico. Pero, como se ha señalado, existe una sospecha obviamente que los bienes jurídicos que trata de proteger esta norma, por lo menos en esta causa, se puede producir influencia en la producción de resultados señalados, es decir, una relación de causa y efecto entre lo realizado por la empresa durante el lapso referido por la Fiscalía, el resultado, o mejor dicho, la contaminación, daño o puesta en peligro de la salud animal o vegetal y de las personas todas adyacentes a la central Vacamina 1 y 2, y conforme entonces a las pruebas presentadas por o antecedentes, mejor dicho, presentadas por la Fiscalía en esta audiencia. En cuanto al delito del artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la cosa es diferente. Es una norma mucho más precisa y directamente su objetivo es proteger el medio ambiente en su concepto más amplio. Dentro de la temática jurídica penal elemental, quien mejor lo trata, en concepto del tribunal, es una tesis para adoptar la carrera de magíster de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, elaborada por el abogado don Eugenio Campo Lucero, que analiza en esa tesis de magíster esta norma penal. Hace un análisis este autor de la legislación ambiental, que ya se comparte y que se ha señalado, dado que en nuestro país no existe una legislación ambiental para proteger adecuadamente nuestro medio ambiente. Dicho autor estima que el bien jurídico protegido en esta norma es el medio ambiente agua, pero utilizando una mala técnica legislativa, ya que primero se describe una figura culposa y luego en subsidio una dolosa, siendo un delito social que afecta la base de la existencia social económica. Agrega que según el profesor Hasemer, el bien jurídico en el derecho ambiental no es el medio ambiente en sí mismo, sino solamente como medio para la necesidad de la salud y la vida del hombre, lo cual desde luego puede ser cuestionable, teniendo la opinión de algunos ambientalistas. Pero en el caso de la norma señalada, estima que el bien jurídico no es tan solo la protección de la salud de animales o vegetales acuáticos, sino también cualquier recurso hídrico. Y castiga y sanciona el acto de introducir o mandar a introducir en el cuerpo de agua un agente contaminante capaz de causar daños a los recursos hidrobiológicos, que se definen como la protección como una especie de organismo en cualquier fase de su desarrollo que tenga en el agua su medio normal o más frecuente de vida y que puede ser aprovechada por el hombre. Según lo describe la norma, el delito puede ser cometido en el plano imprudente o culposo, como también en el plano doloso, que en todo caso estamos ante un delito de resultado o de lesión efectiva, que es aquel en que se produce una real y efectiva lesión o menoscabo del bien jurídico protegido, que se produzca un menoscabo o perjuicio al medio ambiente, aunque hay voces disidentes, como la ya referido por profesor Matu, que considera también que este delito es un delito de peligro, ya que se penaría desde quien decide la acción material mandar a introducir, aún antes de ejecutarse. Y lo transforma en este caso un delito de peligro. Señala el abogado Campos que el delito de introducir o mandar a introducir en un cuerpo de agua a agentes contaminantes que causan daño a los recursos hidrobiológicos
Ahora, introducir se debe entender como meter o hacer entrar una cosa en otra. Es decir, autor es quien realiza materialmente en toda parte la conducta descrita por el Código Penal. Pero esta norma utilizó la expresión mandare introducir. Y al decir del profesor Miguel Díaz y García, citado por el autor del trabajo, si bien pareciera sobreabundante, dado el amplio concepto de autoría del artículo 15 del Código Penal, estima que con esta redacción se deja en forma expresa la responsabilidad de las organizaciones o empresas y pretendió de esta forma el legislador hacer cargo de las estructuras empresariales y la dificultad que éstas proyectan al momento de hacer efectiva las responsabilidades penales, porque forman parte de la organización y tienen el poder de decisión de la misma. Por consiguiente, al emplear dichas expresiones, su finalidad fue la de hacer más practicable, armónica y facilitar la prueba al momento de la imputación de los partícipes de la misma estructura. Imputar a los que se dan la orden para que se ejecute, por eso que está bien empleada la expresión gramatical mandar introducir, el cual no ejecuta en forma inmediata y directa la conducta típica, transformándose en un autor inmediato. Es aquel que realiza el hecho utilizando a otro como instrumento. Los profesores Bulmore y Mackinson señalan que el autor inmediato es quien se vale de la conducta de otro para cometer un delito, que tiene especial importancia en las estructuras empresariales, aunque claro, como casi todo en derecho, esta interpretación no es pacífica. Que con relación al punto anterior, interesante lo que dice el profesor Jesús María Silva Sánchez, que en este caso es determinante y necesario que se haya utilizado el dominio social de la organización empresarial, dando una doble fórmula, la aplicación de la autoría inmediata activa y la autoría en comisión por omisión. Así, la primera, que exige acreditar la inefectiva instrumentalización del subordinado mediante órdenes o indicaciones que dieren lugar a la producción del hecho. En tanto, la segunda, la imputación homicida, basta con acreditar que los hechos medioambientales de la empresa se hallan en la esfera de competencia del sujeto y que éste, pudiendo, no optó las medidas adecuadas para la evitación del resultado. De esta forma se le está dando alguna fórmula de solución a aquella responsabilidad de las organizaciones empresariales que la doctrina las conoce como irresponsabilidad penal organizada, la que tratase de aquellos casos en que la estructura empresarial y sus entramados hacen dificultosa la aplicación de una responsabilidad penal eficiente. Estima el abogado Campos que no obstante tratarse de un delito de lesión o resultado, no ve inconveniente alguno en que podría darse en algún grado de desarrollo imperfecto, frustrado o tentado. No tiene la misma seguridad que este delito se pueda cometer con dolo eventual, en que no hay intención inmediata y precisa en la obtención del resultado, sino que en ella el actor conoce o se representa el hecho típico como consecuencia posible de su actor y en él actúa aceptando esa posible consecuencia. Lo mismo ocurre en cuanto al delito culposo. Que este ilícito puede cometerse tanto en el mar territorial como también en la zona económica exclusiva, es decir, dentro de 12 millas o 200 millas respectivamente. Con respecto a este delito, el profesor José Muñoz y José Ángel Fernández, ya citado anteriormente en el trabajo antecitado, también estiman que hay una mala técnica legislativa al tipificar el delito imprudente y luego el delito doloso. La conducta típica consta de dos elementos: introducción de agentes contaminantes en las aguas y la causación de un daño en los recursos hidrobiológicos. Siendo entonces un genuino delito de resultado de lesión, llamándole la atención que un delito de lesión se castigue con menos pena que un delito solo de peligro, como es del artículo 91 del Código Penal. Estiman los profesores ya referidos que aquí incluso no es necesaria una vulneración de una norma extrapenal. No obstante, la alusión a sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños debe ser considerada como una causa de atipicidad que en muchos casos coincidirá con el cumplimiento de la normativa extrapenal, pero en otros incluso no cumpliendo con estas normas. La conducta será típica si se demuestra que de facto, normalmente conforme a las leyes actis, se realizan las actividades necesarias para evitar los daños. Por ejemplo, si se depuran los vertidos antes de realizarlos e igualmente se producen los daños, o si se vierten el agente contaminante sin causar daño alguno. Que el tenor del análisis entonces de esta norma se hace mucho más eficiente y realista su aplicación. No presenta las mismas dificultades legales que se vislumbran en el artículo 91 del Código Penal. Así, en este orden de cosas, tal como lo señaló el Ministerio Público en su exposición, existen suficientes antecedentes, pericias elaboradas principalmente por la unidad especializada de la Policía de Investigaciones, que dan cuenta de que las aguas y su vegetación submarina frente al complejo industrial
donde los imputados ejercen sus funciones y forman parte de su estructura ejecutiva, presentan altos niveles de concentración de mercurio, lo que supera la guía canadiense de calidad de los sedimentos para la protección de la vida acuática, norma aplicable en nuestro país por lo señalado en el artículo 7 del Decreto Ley 95, tal como lo ha señalado la Fiscalía, que contiene el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que entonces hace plausible que esta contaminación señalada sea consecuencia del actuar de la empresa cuestionada. Pues si bien es posible que el hecho pueda tener origen en diversas causas, del conocimiento de los factores que son conocidos hasta ahora, se le puede atribuir influencia en la producción del resultado señalado, es decir, una relación de causa y efecto entre las acciones realizadas por la empresa durante el lapso referido por la Fiscalía y el resultado, o mejor dicho, de la contaminación y daño a los recursos hidrobiológicos que habitan en el mar adyacentes a las centrales de Camuina 1 y 2. Que en suma, el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, los antecedentes puestos por la Fiscalía son suficientes en este estadio procesal para estimar que la sospecha obviamente de que habla nuestro Claudio Rocín se encuentra debidamente asentada, aunque, repitamos, esto todavía debe pasar por el ciudadano sobre la defensa, que como se ha señalado puede cuestionar no solamente sus resultados, sino también la metodología empleada. En este campo entonces la última palabra, la más valedera, la más certera, la más creíble, la que tiene más fuerza y convencimiento por su propia naturaleza, es la del tribunal que se pronuncie sobre el fondo, si se llega a esa etapa procesal. Y luego de un juicio oral y público, con el mérito de las pruebas rendidas en su presencia y no antecedente como en esta audiencia, y eventualmente revisada esa sentencia por el Tribunal Superior correspondiente. En cuanto a la participación de los imputados, que por otra parte, dado que los antecedentes puestos por la Fiscalía, entre ellas las propias declaraciones de los mismos imputados, hay antecedentes que permitan presumir fundadamente su participación en calidad de autores, pues ellos formaban parte de la estructura ejecutiva de la empresa cuestionada, encargos que dan cuenta que eran las personas que dieron las órdenes, o al menos impidieron las órdenes necesarias para evitar la contaminación antes referida, infringiendo con ello normas legales expresas y administrativas y dejando de lado su posición de garante del cuidado del medio ambiente. Así, David Poblete se desempeñaba como encargado del medio ambiente, Mario Enero tenía el cargo de dirección y administración de las centrales, debía entonces controlar entre ellos a Poblete Pino, y Pablo Arnés Poggi se desempeña como gerente de plantas térmicas de Chile a nivel nacional, y como se señaló, lo señaló el fiscal, se encontraba a cargo de todas las unidades de generación térmica de electricidad a nivel nacional. Era quien coordinaba en las plantas Bacamina los reiterados reclamos de la comunidad por los problemas de contaminación que estas ocasionaban. En consecuencia, estaban en conocimiento de toda la problemática ambiental de la empresa y, dado su cargo, debían y podían tomar las decisiones para impedir los daños en las aguas y los terrenos circundantes a la empresa. Con relación entonces a las medidas cautelares solicitadas, que uno de los creyentes ha señalado o ha solicitado en esta audiencia se decrete la prisión preventiva de los imputados, por cuanto estima que debería hacerse un cambio en la calificación jurídica de los hechos, y en este caso estaríamos en presencia del delito contemplado en el artículo 315 del Código Penal, señalado o leído ya por la defensa de los imputados. La verdad es que no ha señalado la parte creyente en qué forma los hechos atribuidos a los imputados y que se han sido señalados por la Fiscalía se encuadran dentro de esa figura penal que exige, creo yo, un dolo específico, y aparentemente ese dolo con los antecedentes puestos en la audiencia no se encuentra en los hechos. En consecuencia, entonces, se debe desechar este cambio de calificación jurídica efectuado por uno de los creyentes. Que el artículo 291 del Código Penal sanciona a los autores del delito establecido en dicha norma con presidio menor en su grado máximo de 3 años y un día a 5 años de privación de libertad. Y el artículo 136 de la Ley de Pesca y Acuicultura establece una sanción de presidio menor en su grado mínimo 61 días a 540 días, más eventualmente también una pena de multa. Si hubo dolo, debe entonces dilucidarse la aparente colisión sobre la aplicación de dichas normas. Por otra parte, se deja constancia que los imputados, tal como lo ha señalado la Fiscalía,
no tienen antecedentes penales anteriores, les beneficia entonces objetivamente el atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal. Esto es irreprochable conducta anterior. Que además ha señalado la Fiscalía que los imputados se han presentado a todos los requerimientos de la Fiscalía, han prestado también extensas declaraciones y, como lo ha señalado la defensa, se han presentado a esta audiencia, incluso dos de ellos sin que se hayan sido emplazados debidamente mediante una notificación brevemente notificada. Que además ha señalado la defensa y también lo ha reconocido la Fiscalía, que en conocimiento de la investigación llevada a efecto desde hace varios años, han colaborado en la investigación. En su caso, el Tribunal de Fondo dirá si toda esa colaboración es suficiente para reconocer el atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, ya refería, pero al menos hay plausibilidad de que efectivamente así sucede, por cuanto la Fiscalía, que es el ente persecutor por excelencia, estima que se da el presupuesto para reconocer dicha atenuante. Y hay visos de plausibilidad entonces para esa atenuante. Y en esas circunstancias entonces el tribunal en cada uno de los delitos, y conforme a los artículos 67 y 68 del Código Penal, podría imponer la pena inferior en 1, 2 y hasta 3 grados. Que además esta investigación, y tal como lo ha señalado la Fiscalía, se arrastra ya del año 2012, esto es, llevamos ya casi 5 años desde el inicio de la investigación desformalizada. Y de entonces, tal como lo señala la Fiscalía y la Defensa, los imputados no han tenido ninguna conducta en orden a eludir la acción de la justicia, pudiendo hacerlo, ya que, como lo ha señalado la Defensa, los imputados continuamente abandonan el territorio de la República, regresando sin ninguna dificultad, y ello por cuanto deben cumplir labores fuera del país y también por cuestiones familiares también que tienen en este país, en consecuencia tienen arraigo familiar y laboral. Que además, y según lo reconocido por la propia Fiscalía, la situación de la empresa de la cual los imputados forman parte ha variado sustancialmente. Ya la empresa, desde el punto de vista de la contaminación, desde el punto de vista del medio ambiente, ya no es la empresa del año 2012, sino la empresa actual ya ha modificado toda su estructura para, de alguna manera, salvar todas las cuestionamiento que le ha hecho no solamente la sociedad de Coronel, sino también la legislación administrativa. Y como se ha señalado, dos de los querellantes, la prisión preventiva ya se encuentra derechamente desechada, por cuanto además de no fundar adecuadamente el cambio de calificación jurídica, el querellante respectivo no fundó adecuadamente de por qué la prisión preventiva es necesaria, en este caso para los imputados, teniendo presente que la prisión preventiva es de última ratio y solamente procede expresamente en algunos de los casos señalados en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Y además la causal de prisión preventiva, que es peligro para la seguridad de la sociedad, se refiere expresamente y en forma muy en síntesis, se refiere a una peligro de reiteración delictiva que, como lo ha señalado la Fiscalía, ya está fuera de contexto. Por cuanto, como se ha señalado, desde que se empezó esta investigación, los imputados no han cometido nuevos ilícitos y han colaborado con la investigación, no habiendo ningún antecedente que permita presumir que eludirán de alguna manera la acción de la justicia. Que además, y respecto de la cautelar de prohibición de abandonar el territorio de la República, la Fiscalía ha señalado que con la firma quincenal es suficiente para proteger los fines del procedimiento, que son ni más ni menos que de que los imputados puedan asistir a los actos del procedimiento, pueden asistir también eventualmente a la audiencia de juicio y eventualmente también a cumplir la pena que se les imponga. Los querellantes, a juicio del tribunal, no han fundado suficientemente este peligro de que los imputados puedan eludir la acción de la justicia, abandonando el territorio de la República, ya que, como lo ha señalado la defensa, ellos en muchas oportunidades y durante esta investigación han
salido del país y han regresado sin ningún inconveniente. Pueden entonces, si hubiesen querido, quedarse entonces en el extranjero y de esta manera entonces eludir la justicia chilena. Estima entonces el tribunal que los fines del procedimiento pueden ser cautelados convenientemente con la cautelar solicitada por la Fiscalía, teniendo presente además otra cuestión que no ha sido tocada en esta audiencia y que eventualmente puede ser discutida en audiencias posteriores, incluso ser tocada de oficio por el tribunal, como es la media prescripción que puede darse aquí en estos hechos. Ya ha gustado que este delito se había cometido en el año 2012 y 2013, 2014, y de entonces, y tratándose solamente de simples delitos, han transcurrido aparentemente más de 2 años y medio. Que así la cosa, entonces el tribunal estima que la cautelar solicitada por la Fiscalía es suficiente para proteger estos fines del procedimiento, y respecto entonces de los imputados, don Mario Venero Bravo, David Polete Pino y Pablo Arnés Poggi, decreta la cautelar de firma quincenal en la unidad policial más cercana a su domicilio. Comuníquese a los organismos policiales respectivos para que reciban la firma mensual, firma quincenal de los imputados, dejándose expresa constancia que estos quedan apercibidos, que el incumplimiento de esta medida cautelar dará origen a la intensificación de las cautelares. ¿Alguna otra solicitud? Copia de audio, su señoría. Sí, por supuesto. Previa entrega el soporte informático respectivo. ¿Algo más? Copia de audio también. Sí, por supuesto. A todo el interveniente que quiera se le entrega copia del audio, digamos, previa entrega del soporte informático respectivo. Y discusión sobre plazo de investigación. El defensor. Sí, entonces la palabra. Sí. Señoría, consideramos que, dado que han transcurrido ya, como bien ha dicho la fiscal, 5 años, sabemos que esto es una investigación compleja, pero también ha transcurrido ya bastante tiempo. Es atípico que una investigación dure tanto tiempo. Y que, si bien no ha sido formalizada, también afecta a las personas que están siendo investigadas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que se debería dar quizá un plazo adicional a la Fiscalía, pero un plazo razonable en el fondo, considerando ya que la misma Fiscalía ha dicho que en el fondo dicen que tienen ya todos los antecedentes como para configurar el delito que creen que se puede imputar en este caso. Entonces, me imagino que no es mucho lo que debe quedar pendiente, por lo tanto, creemos, y además habiéndose impuesto una medida cautelar, aunque sea de baja intensidad, creemos que debería fijarse un plazo de investigación en este caso, que en 4 meses nos parece razonable. Señor fiscal. Señoría, muchas gracias. Señoría, Ministerio Público estima que, y esto lo decimos con antecedentes objetivos, todavía quedan diligencias por realizar. En primer término, indicar de que tenemos un antecedente objetivo, que es el oficio enviado por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de Valdivia, de fecha 22 de junio del año 2017. Este oficio fue enviado por la jefa de dicha unidad en atención a que esta fiscal consultó respecto del avance del análisis de los soportes informáticos que fueron incautados dentro de esta causa. Estos soportes informáticos tienen un total de 468.830 archivos que tienen que ser analizados. Esto claramente es una enorme cantidad de información que está contenida en una gran cantidad también de discos duros. Si bien el análisis comenzó, el término de estas diligencias se estimó por la jefa de la unidad ya referida en aproximadamente 1 año y medio, que es lo que ella señala. Sin embargo, efectivamente también hacemos eco de que la investigación ya ha llevado un tiempo considerable, en razón a lo cual vamos a solicitar un tiempo más acotado que el señalado por la jefa de la unidad de la Videma Valdivia, que en este caso es de 8 meses. Su señoría, no es solamente esta diligencia la que está pendiente, hay que tomar en consideración que es la propia defensa la que también ha empezado a esbozar sus propios puntos de vista respecto a la investigación, respecto de lo cual también se pueden generar nuevos puntos a investigar y a ver, insisto, con la objetividad de la Fiscalía, si que efectivamente corresponde o no a lo que tenemos hasta este momento en la carpeta investigativa. Además de lo anterior, indicar de que efectivamente se encuentran otras diligencias, para no detallarlas, que tienen que ver con los mismos peritajes que se encuentran pendientes, no solamente respecto de metales pesados, sino también respecto de otros hechos que han sido denunciados por las personas que han declarado en esta causa. En atención a lo anterior, manifestar en resumen de que la investigación no se encuentra agotada, hay diligencias objetivas pendientes
Y haciendo, insisto, un ajuste razonable del tiempo, solicitamos el tiempo de 8 meses. ¿Las partes creyentes? Gracias, magistrado. Esta parte concuerda con el Ministerio Público, pero cree que el plazo de 8 meses va a ser objeto de un nuevo aplazamiento por la cantidad de información que hay que analizar por parte de los laboratorios de la Policía de Investigaciones. Un elemento importante para esta investigación es la de determinar la responsabilidad de los encartados, y estimamos que base ese informe pericial en que se puede determinar la real participación que le ha cabido a los encartados. Por eso solicitamos a lo menos un año el plazo de investigación, magistrado. Abogada. Gracias, magistrado. Me sumo a lo señalado por la Fiscalía. Creo que es un plazo razonable debido a todas las diligencias que quedan pendientes. 8 meses. Abogado. Sí, su señoría, me sumo a lo solicitado por el querellante, don Felipe Urbina. Creo que los argumentos son básicamente los mismos, y con el objeto de no reiterar, me sumo a lo señalado. Abogado. Su señoría, también nos sumamos al plazo de un año solicitado por el querellante Urbina, toda vez que existen diligencias, como bien lo manifestó la señora fiscal, que son necesarios para poder tener un buen éxito en este juicio. Abogada. Señoría, en atención a los mismos hechos esbozados ya por el Ministerio Público, nos sumamos a la petición formulada por el colega Urbina. Esto es un año para el plazo de investigación, sin perjuicio que durante el curso del mismo pudiera solicitarse incluso una ampliación. Abogado, solo para que constancia de su asistencia a esta audiencia, me parece que usted actúa conjuntamente con el abogado Pablo Vargas. Así es, magistrado, comparece, sí, me incorporé, ¿cierto?, después del break, abogado Gastón Martín Molino, ¿cierto?, con domicilio de notificación ya registrado, en conjunto con el colega Pablo Muñoz. ¿En la defensa algo más respecto del plazo de investigación? Sí, muy brevemente, simplemente los antecedentes incautados cuya revisión se va a hacer de estos correos electrónicos están incautados desde abril del 2015, digamos, o sea, también ya ha pasado cierto tiempo. Y su señoría, esta parte tampoco no es irracional, pero preferimos fijar un plazo más acotado de 4 meses y ahí veamos si todavía quedan diligencias pendientes y eventualmente ver una prórroga en el fondo, y también una revisión eventualmente de las cautelares da esa necesidad en su minuto. Por lo tanto, insistimos en el plazo de 4 meses. ¿Algo más la Fiscalía de la parte creyente? Nada más. Entonces, en la fijación del plazo de cierre de la investigación hay que considerar dos aspectos bien importantes. En primer lugar, el derecho que tienen los imputados de ser juzgados en un plazo razonable, y por otra parte también el derecho que tener solamente la Fiscalía y la parte creyente. La primera representa a la sociedad toda, de que los hechos sean debidamente investigados, aclarados y eventualmente juzgados en un juicio oral y público. Este es un caso que, como lo ha señalado el interveniente, ya data de varios años. Es un caso de gran connotación social que la sociedad exige y espera que sea esclarecido debidamente. Y por ello, entonces, y como la Fiscalía, que es la que lleva la investigación, ha solicitado un plazo de 8 meses, que este plazo eventualmente, si al término de él existen diligencias pendientes, puede ser prorrogado. Para este tribunal, dada la complejidad de este caso, estima un plazo prudente de la investigación de 8 meses, tal como lo ha solicitado la Fiscalía y conforme además a lo dispuesto en el artículo 234 del Código Procesal Penal. ¿Algo más? No por parte de la Fiscalía, señoría. No por parte de la defensa tampoco. ¿Creyente? No hay magistrado, nada más. Finalmente, y antes de terminar la audiencia, debo señalar lo siguiente. La labor del juez, especialmente la labor del juez penal, es la de aplicar la ley en el caso particular, y nada más, conforme a las particularidades de este. Las expectativas sociales quedan fuera de lo anterior, y la aplicación estricta de la ley es el único mensaje que puede dar la justicia. Los intervinientes letrados entonces quedan todos notificados, precisamente todos los actos resueltos, siendo las 12 horas y 22 minutos, damos por terminada esta audiencia.
Buscando cliente todavía.